corregir. En un caso que ha impactado al mundo entero, un caso que nos ha dejado a todos perplejos y horrorizados. En esta nueva inversión de Deep Dive, vamos a adentrarnos en la oscura mente de Luca Magnotta. Un caso que sin duda nos obliga a confrontar las partes más oscuras, las sombras más profundas de la mente humana. Totalmente. Y para que nos ayude a comprender este laberinto psicológico, me acompaña un experto en criminología y psicología criminal, alguien que ha dedicado su carrera a entender precisamente eso, la mente de los criminales. Es un placer estar aquí para intentar desentrañar este misterio junto a ti y a todos nuestros oyentes. La historia de Luca Magnotta no es solo un caso más de asesinato, es una espiral descendente hacia la locura, una obsesión con la fama y una crueldad que sinceramente desafía cualquier intento de comprensión. Totalmente de acuerdo. Para entender la magnitud de sus actos, creo que primero tenemos que entender quién era Luca Magnotta antes de que su nombre apareciera en todos los titulares del mundo. Comencemos por el principio, entonces. Sabemos que Luca Magnotta no era su nombre real, ¿verdad? Correcto. Nació como Eric Clinton Kirk Newman, un joven con una aparente y casi insaciable sed de atención. Sí, y esa búsqueda de notoriedad, de escapar de su propia realidad, digamos, lo llevó a construir una fachada muy elaborada, una personalidad ficticia que alimentaba constantemente a través de Internet. Es increíble cómo desde una edad temprana ya mostraba esa fascinación por la fama. Cambió su nombre a Luca Rocco Magnotta, un nombre que seguramente personaba mucho más a estrella de cine que Eric Clinton Kirk Newman, un chico de Scarborough, Ontario. Exactamente. Esa construcción de una nueva identidad, esa necesidad de reinventarse, nos da una pista importante sobre la mente de alguien que busca desesperadamente validación externa. Y en esa búsqueda, digamos que incursionó en el mundo del modelaje, incluso en el cine para adultos, trabajos que alimentaban su obsesión por la imagen y la percepción pública. Así es. Y aquí encontramos una pieza fundamental en este rompecabezas: su historial de crueldad hacia los animales. Mucho antes del asesinato de Lin Jun, Magnotta ya mostraba un desprecio escalofriante por la vida. Es imposible olvidar esos videos tan perturbadores que circularon en internet. Gatitos indefensos, sometidos a torturas inimaginables. Es realmente escalofriante pensar que alguien pueda ser capaz de tanta crueldad. Lamentablemente, estos actos no son un hecho aislado. En muchísimos casos, la crueldad hacia los animales es un indicador, una señal de alerta de una futura violencia hacia los seres humanos. Una señal que en el caso de Magnotta parece que el mundo ignoró o no supo interpretar a tiempo. Desafortunadamente sí. Y las consecuencias, como sabemos, fueron devastadoras. Y esa incapacidad para conectar con el otro, para sentir el sufrimiento ajeno, nos lleva al encuentro fatal entre Luca Magnotta y Lin Jun, un estudiante internacional chino que se convirtió en la víctima de su crueldad, una crueldad sin límites. Un encuentro que ahora, a la luz de todo lo que sabemos, parece casi inevitable. Un choque, diríamos, predestinado entre la oscuridad que Magnotta cultivaba en su interior y, bueno, la inocencia de Lin Jun. Es cierto, un joven Lin Jun, con sueños, con aspiraciones, que se cruzó en el camino de un depredador que, como ya habíamos mencionado, había demostrado con creces su capacidad para el horror. Las últimas imágenes que tenemos de Lin Jun con vida son del 24 de mayo de 2012. Después de eso, solo hay silencio. Un silencio que se llenó con la macabra revelación del crimen. Un crimen que Magnotta no solo cometió, sino que se encargó de documentar y de compartir con el mundo entero, como si quisiera convertir ese horror en un espectáculo, en algo, digamos, para exhibir. Ese video, que se publicó en la Deep Web, no solo mostraba el asesinato de Lin Jun, sino que también revelaba una faceta aún más perturbadora de Magnotta: la premeditación, la frialdad con la que actuó. Es como si Magnotta buscara, con desesperación, asegurarse de que su acto fuera recordado, de que su nombre, de alguna manera, quedara grabado en la memoria colectiva, aunque fuera por las razones más oscuras. Y no solo grabó el asesinato. Lo que hizo después con el cuerpo de Lin Jun, desafía cualquier límite de moral de la decencia humana. Descuartizó el cuerpo y envió partes a diferentes puntos de Canadá. Es como si Magnotta estuviera jugando un juego macabro con las autoridades, con la sociedad, extendiendo su terror mucho más allá de las paredes de ese apartamento en Montreal. Y mientras el mundo entero se horrorizaba con la noticia, Magnotta emprendía una huida casi cinematográfica, una cacería internacional que lo convirtió en el hombre más buscado del planeta. No era la fuga de alguien que busca esconderse, sino la de alguien que disfruta del juego, de la atención, de saber que el mundo entero está pendiente de sus movimientos. Y finalmente, la captura. Magnotta fue detenido en un cibercafé en Berlín mientras, te puedes imaginar, leía noticias sobre sí mismo. La imagen es casi surrealista. Totalmente. Es como si Magnotta no pudiera resistirse a la tentación de verse reflejado en los medios, de alguna forma alimentarse de su propia infamia. Durante el juicio, Magnotta presentó dos versiones contradictorias de los hechos. En una, culpaba a un cliente misterioso, decía que lo había obligado a cometer el crimen,
En la otra, alegaba que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban matar a Lin Jun. Dos narrativas que, más allá de su veracidad o no, nos revelan la complejidad de la mente de Magnota, su capacidad para la manipulación, para crear una realidad a su medida. Dos historias que, sin embargo, no lograron convencer al jurado. Las pruebas eran demasiado contundentes, el video, el ADN, las huellas dactilares, todo apuntaba a Magnota como único responsable. Y así, después de un juicio que mantuvo en vilo al mundo entero, Luca Magnota fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua, un veredicto que trajo algo de justicia, aunque claro, nunca podrá reparar el daño causado. Un veredicto que, sin embargo, no cierra del todo el caso. La historia de Luca Magnota sigue generando preguntas incómodas e inquietantes. ¿Cómo pudo alguien llegar a ese nivel de crueldad? ¿Qué se esconde detrás de la máscara de un asesino que disfruta exhibiendo su horror al mundo? La historia de Magnota no termina en la sala del tribunal, ¿no? Su caso ha trascendido, se ha convertido en un objeto de fascinación morbosa, en tema para documentales, libros, incluso una serie en Netflix. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrae tanto la oscuridad? Es una pregunta compleja, sin duda. Yo creo que en parte nos sentimos atraídos por lo desconocido, por lo que nos produce escalofríos. Es como si quisiéramos entender cómo alguien puede cruzar esa línea, cómo la mente humana puede albergar tanta maldad. Y en el caso de Magnota, esa fascinación se vio amplificada por su obsesión por la fama, ¿no? Por ese deseo de ser visto, de dejar una marca en el mundo, aunque fuera a través del horror. Exacto. Magnota no solo cometió un crimen atroz, sino que lo convirtió en un espectáculo, en una performance, digamos, para una audiencia global. Y al hacerlo, bueno, despertó en nosotros una mezcla de repulsión y fascinación. Es como si su historia nos confrontara con nuestras propias sombras, ¿verdad? Con la posibilidad de que esa oscuridad también puede existir en nosotros. Sin duda, y esa incomodidad, esa sensación de vulnerabilidad nos lleva a buscar respuestas, a intentar comprender lo incomprensible. Pero esa búsqueda de respuestas también plantea un dilema ético, ¿no? ¿Hasta qué punto es lícito lucrar con el dolor ajeno? No corremos el riesgo de convertir a estos criminales en figuras de culto, de alimentar su narcisismo incluso desde la prisión. Es un debate complejo. Por un lado, es importante analizar estos casos, comprender las motivaciones de los criminales para poder prevenir futuros horrores. Pero, al mismo tiempo, debemos ser conscientes del impacto que la exposición mediática puede tener, tanto en las víctimas como en la sociedad en general. Al final, el caso de Luca Magnota nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana, sobre los límites de la justicia, sobre la búsqueda de la fama en la era digital? Preguntas que nos invitan a reflexionar, a cuestionar nuestras propias percepciones, a mirar más allá de la superficie. El caso de Luca Magnota es un recordatorio de que la oscuridad se puede esconder en los lugares más inesperados, que la maldad puede tener un rostro humano y que como sociedad tenemos la responsabilidad de estar alerta, de no mirar hacia otro lado, de buscar respuestas y de trabajar para construir un mundo donde estas tragedias no se repitan. Y quizás al intentar comprender lo incomprensible, al adentrarnos en la mente de un asesino como Luca Magnota, podamos aprender algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias luces y sombras. Un misterio que nos obliga a confrontar la complejidad de la mente humana, la fragilidad de la vida y la importancia de luchar por un mundo más justo y compasivo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.